Prólogo. Abril. La oxidada camioneta Chevy se detuvo. Lauren Huntsman se dio un golpe en la cabeza contra la ventanilla del copiloto y se despertó bruscamente. Parpadeó varias veces con somnolencia. Tenía la cabeza llena de fragmentos rotos y desparramados de recuerdos que, si lograba unirlos, formaría una unidad, una ventana que le permitiría acordarse de lo que había ocurrido aquella noche. Pero ahora esa ventana estaba rota en 1000 pedazos en el interior de su dolorida cabeza. Se acordaba de una ruidosa música country, de risas estridentes y de un televisor que, colgado en la pared, emitía los momentos más importantes de unos encuentros de la NBA. Una iluminación tenue, unas estanterías con docenas de botellas de color verde, ámbar y negro. Negro. Ella pidió un trago de aquella botella porque le producía una agradable borrachera. Una mano firme virtió el licor en su vaso y ella se lo bebió de un trago. Otro. Pidió y dejó el vaso vacío sobre la barra. Se acordaba de que se había balanceado pegada en las caderas del vaquero mientras bailaban al son de una música lenta. Le quitó el sombrero. Le quedaba mejor a ella. Se trataba de un Stetson negro que hacía conjunto con su ajustado vestido negro, su bebida negra y su humor de perros. Afortunadamente, resultaba difícil estar de mal humor en un antro cutre como aquel. El bar constituía una rara piedra preciosa en el ambiente estirado y cursi de Jackson Hole, Wyoming, donde estaba pasando las vacaciones con su familia. Había salido a hurtadillas y sus padres nunca la encontrarían en un lugar como aquel. Esta idea fue, para ella, como un faro en el horizonte. Pronto iría demasiado borracha para recordar su aspecto. Sus críticas miradas ya empezaban a diluirse en su memoria, como la pintura aguada que resbalaba sobre la tela. Pintura, color, arte. Ella había intentado huir allí, a un mundo progresista de tejanos y dedos manchados de pintura, pero ellos no se lo habían permitido, y la habían apartado de aquellos ambientes. No querían un artista de espíritu libre en la familia. Querían una hija con diploma de Stanford. Si la quisieran, ella no se pondría vestidos baratos y ajustados que enfurecerían a su madre, ni se apasionaría por causas que atentaba contra el egoísmo y la rígida y elitista moral de su padre. Casi deseó que su madre estuviera allí para verla bailar y deslizarle por la pierna del vaquero, cadera con cadera, mientras le murmuraba al oído las cosas más escandalosas que se le ocurrían. Solo dejaron de bailar cuando él se fue a la barra para conseguirle otra copa. Ella habría jurado que sabía de un modo diferente a las anteriores, o quizá estaba tan borracha que se imaginaba que tenía un sabor amargo. Él le preguntó si quería ir a un lugar privado. Lauren solo titubeó durante unos segundos. Si su madre lo desaprobaría, entonces la respuesta era obvia. La portezuela del copiloto se abrió y la visión de Lauren dejó de balancearse al tiempo suficiente para centrarse en el vaquero. Por primera vez, se fijó que tenía el puente de la nariz torcido. Probablemente era un recuerdo de una pelea de un bar. Saber que tenía un carácter explosivo debería haber hecho que lo deseara más. Pero, extrañamente, deseó conocer a un hombre que supiera dominarse en lugar de dejarse llevar por arrebatos infantiles. Ese era el tipo de actitud civilizada que su madre defendería. Lauren se fustigó interiormente y culpó al cansancio de su irritante sensibilidad. Necesitaba dormir. Pero ya. El vaquero le quitó el Stetson y volvió a ponérselo sobre su enmarañado pelo rubio. Quien lo encuentra se lo queda, quiso protestar ella, pero las palabras no salieron de su boca. Él la levantó del asiento y la colgó sobre su hombro. Se le subió la falda del vestido y ella intentó bajarla, pero las manos no le obedecían. Notaba que la cabeza tan pesada y frágil que uno de los jarrones de cristal de su madre. De repente, y de una forma alucinante, su cabeza se volvió más ligera y pareció separarse de su cuerpo. No recordaba cómo había llegado hasta ahí. ¿Había sido en una camioneta? Lauren contempló los talones de las botas del vaquero, que avanzaban por la embarrada nieve. Su cuerpo rebotaba con cada paso.
lo que hacía que se le revolviera el estómago. El aire helado y penetrante olor de los pinos hicieron que se les cosiera el interior de la nariz. Las cadenas de un columpio rechinaron y el viento silbó levemente en la oscuridad, al que el sonido la hizo suspirar y estremecer. Lauren oyó que el vaquero abrió una puerta. Intentó mantener los párpados abiertos el tiempo suficiente para percibir su entorno. Por la mañana llamaría a su hermano y le pediría que fuera a buscarla, siempre que pudiera darle alguna indicación, pensó irónicamente. Su hermano la llevaría de vuelta al hotel. Le daría una bronca por ser alocada y autodestructiva, pero iría a buscarla. Siempre lo hacía. El vaquero la dejó de pie y la agarró por los hombros hasta que se mantuvo en equilibrio. Lauren miró lentamente alrededor. Estaba en una cabaña. Él había llevado una cabaña de troncos. El salón en el que se encontraba estaba amueblado con muebles rústicos de madera de pino, del tipo que parecían horteras en cualquier lugar menos en una cabaña. Una puerta abierta, que se hallaba situada al fondo del salón, conducía a un pequeño trastero cuyas paredes estaban cubiertas de estanterías de plástico. El trastero estaba vacío, salvo por un poste que iba del suelo al techo y una cámara con trípode que lo enfocaba. A pesar del aturdimiento que sentía, el miedo se apoderó de Lauren. Tenía que irse. Algo malo iba a suceder. Pero sus pies no la obedecieron. El vaquero le colocó de espaldas al poste, y cuando la soltó, las piernas de Lauren se doblaron. Los tacones de aguja de sus zapatos se rompieron cuando sus piernas se estiraron en el suelo. Estaba demasiado borracha para volver a ponerse de pie. La cabeza le daba vueltas y parpadeó frenéticamente mientras intentaba localizar la puerta del trastero. Pero cuanto más se esforzaba en concentrarse, más deprisa giraba la habitación a su alrededor. Sintió náuseas y se inclinó a un lado para que el vómito no le manchara el vestido. «Te dejaste esto en el bar», declaró el vaquero y le puso su gorra de béisbol de los Cardigans. La gorra se la había regalado su hermano unas semanas antes, cuando la admitieron en Stanford. Seguramente sus padres se lo habían contado. De una forma sumamente sospechosa, se la regaló poco después de que ella les anunciara que no pensaba ir a Stanford ni a ninguna otra universidad. Su padre se puso tan rojo y contuvo tanto la respiración que Lauren creyó que le saldría humo de las orejas como en un personaje de dibujos animados. El vaquero le raspó la mejilla con los nudillos de la mano mientras le quitaba la cadena de oro que colgaba de su cuello. «¿Es valioso?», le preguntó mientras examinaba de cerca el medallón en forma de corazón. «Mío», declaró ella a la defensiva. Podría quitarle su apestoso Stetson, pero el medallón era de ella. Sus padres se lo habían regalado 12 años atrás, la noche de su primer espectáculo de ballet. Fue la primera y única vez que aprobaron una de sus iniciativas. Era la única prueba de que, en el fondo, ellos la querían. Aparte del ballet, su infancia había estado dominada y moldeada por ellos. 2 años antes, cuando ella tenía 16, empezó a tener una visión de la vida propia. Arte, teatro, música indie, provocación, danza contemporánea, manifestaciones con activistas políticos e intelectuales que dejaron la universidad para realizar estudios alternativos, nada de marginados, y un novio con una mente brillante y torturada que formaba hierba y garabateaba poesía en las paredes de las iglesias, los bancos de los parques, los coches y en la hambrienta alma de Lauren. Sus padres dejaron clara su oposición al nuevo estilo de vida de Lauren. Respondieron con toques de queda más severos, normas más estrictas, menos libertad y más represión. La rebeldía fue la única manera que se le ocurrió de plantarles cara. Lloró cuando abandonó el ballet, pero lo hizo porque quería hacerles daño. No podían elegir las partes o aspectos de ella que querían. O la aceptaban incondicionalmente, o la perderían por completo. Este fue el trato. Cuando cumplió 18 años, su determinación era firme como el hierro. «Mío», repitió. Tuvo que hacer uso de toda su capacidad de concentración para pronunciar esta palabra. Tenía que recuperar el medallón y tenía que irse. Lo sabía, pero una extraña sensación se había apoderado de ella. Era como si
a pesar de ver lo que ocurría, no sintiera ninguna emoción. El vaquero colgó el medallón en el pomo de la vuelta y cuando tuvo las manos libres, le ató las muñecas con una áspera cuerda. Apretó el nudo y Lauren realizó una mueca de dolor. No podía hacerle esto, pensó ella con un sentimiento de desapogeo. Había accedido allí con él, pero no había accedido a aquello. Suéltame, balbuceó. Su exigencia sonó tan débil y poco convincente que Lauren se ruborizó. Le encantaba el lenguaje, todas las palabras que guardaba en su interior, palabras bonitas, claras, cuidadosamente elegidas, vigorizantes. Deseó sacarlas de su mente en aquel instante, pero cuando hurgó en su interior, solo encontró un agujero. Las palabras habían caído de desordenado cerebro. Inclinó el cuerpo hacia adelante, pero fue inútil. Él la había atado al poste. ¿Cómo conseguiría recuperar el medallón? La idea de perderlo para siempre hizo que el pánico creciera en su interior. Si su hermano le hubiera devuelto la llamada. Para ponerlo a prueba, le había dejado un mensaje en el que le decía que iba a salir de copas. Lo ponía a prueba constantemente, casi todos los fines de semana, pero aquella era la primera vez que él no respondía a su llamada. Ella necesitaba saber que se preocupaba por ella hasta el punto de impedir que cometiera una estupidez. ¿La había dado finalmente por perdida? El vaquero se iba. Cuando llegó a la puerta levantó ligeramente el ala de su extensor. La miró con suficiencia y codicia. Laurel se dio cuenta de la enormidad de su error. Ella ni siquiera le gustaba. ¿Le haría chantaje amenazándola con difundir unas fotos comprometedoras? ¿Por eso había una cámara en la habitación? Debía de saber que sus padres pagarían lo que fuera para evitarlo. Tengo una sorpresa para ti en el cobertizo que hay en la parte de atrás, comentó él arrastrando las palabras. No te largues de aquí, ¿me oyes? Lauren empezó a respirar deprisa y caóticamente. Quería explicarle lo que pensaba de su sorpresa, pero sus ojos se cerraron un poco más y cada vez le costaba más volver a abrirlos. Se echó a llorar. Ya se había emborrachado otras veces, pero nunca como ahora. Seguramente, él la había drogado. Debió de echar algo en su bebida que la hacía sentirse torpe y confusa. Frotó la cuerpa contra el poste, o lo intentó. El sueño hacía que le costara moverse. Tenía que evitar dormirse. Algo terrible sucedería cuando él regresara. Tenía que convencerlo de que no lo hiciera. Antes de lo que esperaba, su figura oscureció el vano de la puerta. Las luces del salón lo iluminaron por detrás y proyectaban una sombra que lo doblaba en altura en el suelo del trasero. Se había quitado el extensón y parecía más robusto de lo que recordaba. Pero no fue eso lo que Lauren se fijó. Su mirada se dirigió a las manos de él. Tiraba de una cuerda entre ellas, como si quisiera comprobar que resistiría. Se acercó a ella y con manos agitadas le rodeó el cuello por la cuerda. Estaba detrás de ella y utilizó la cuerda para presionar su cuello contra el poste. Unas lucecitas brillaron en el interior de sus párpados de Lauren. Él tiraba de la cuerda con fuerza. Ella supo, instintivamente, que estaba nervioso y excitado. Lo notó en el intenso temblor de su cuerpo. Percibió los jadeos entrecortados de su respiración, que cada vez era más intensa, pero no debido al esfuerzo, sino a la adrenalina. El terror hizo que se le revolviera el estómago. Él estaba disfrutando. Un extraño sonido ahogado llenó sus oídos y se dio cuenta horrorizada de que se trataba de su voz. El sonido pareció asustarlo. Soltó una maldición y tiró de la cuerda con más fuerza. Ella gritó una y otra vez interiormente. Gritó mientras la presión de su garganta aumentaba y la arrastraba al borde de la muerte. Él no quería fotografiarla. Quería matarla. No permitiría que aquel espantoso lugar fuera su último recuerdo. Cerró los ojos, se desmayó y se sumergió en la oscuridad.